Amigos, no cabe duda que nos ha tocado vivir tiempos en donde la generación de información es impresionante. Se estima que en la última década se ha generado un volumen de información equivalente a lo que toda la humanidad ha producido a lo largo de su historia. Esto evidentemente tiene un impacto, por ejemplo, en nuestros días en el monto de las impresiones que año con año se realizan. Se estiman 3 trillones aproximadamente de hojas impresas únicamente en ambientes de oficina, lo que se está generando mundialmente. Estamos hablando básicamente de 8 páginas en promedio por empleado oficinista. Vamos a platicar de estos impresionantes números y sobre todo de las tendencias que se están siguiendo a nivel global para reducir este creciente volumen de papel que pues año con año se está de alguna manera reciclando. Vamos a charlar con David Tirado, él es el gerente de servicios administrados de impresión de Canon Mexicana. David, ¿cómo estás? Buenas noches, Darío. Muchas gracias por la invitación. Oye, es impresionante todo lo que se está generando a nivel de papel. ¿Cómo está México en comparación con otros países y básicamente cuánto está generando de papel o de impresión nuestro país en estos días? Sí, bueno, México ocupa un lugar importante por el simple hecho de tener una economía de gran tamaño. Como mencionabas, el volumen de impresión anual en ambientes de oficina es de 3 trillones. Es una cifra de 3 y después 12 ceros, que a veces es muy difícil poder tener en mente. De asimilarlo, exactamente. Solo para que te des una idea, a nivel mensual cada empleado produce, de acuerdo a un estudio que realizó Gartner, 1000 impresiones mensuales. Eso es a nivel mundial. En México esta cifra es un poco más baja. Tiene que ver con los volúmenes de negocio. Lo que hemos identificado nosotros promedio son 600 páginas mensuales por empleado. Que aún así esto sigue siendo una cantidad importante, sobre todo por el impacto que puede generar en el medio ambiente. Por ejemplo, David, el hecho de que haya arribado el uso del Internet y que se impriman, o más bien que tú puedas intercambiar, enviar información vía email, que en teoría muchas empresas hacen énfasis en no imprimir precisamente para ahorrarnos todo este costo. Sin embargo, el simple hecho de que tengamos Internet ya, me imagino, implicó de alguna manera un uso impresionante o un incremento impresionante en el volumen de impresión de documentos, ¿no? Es correcto. De hecho, las tendencias de lo que marcan es que desde hace 4 años y hasta el 2017, este volumen de impresión se va a mantener. ¿Pero por qué se va a mantener? Bueno, por los esfuerzos que están haciendo las organizaciones por disminuir. Pero debería disminuir. Entonces, por un lado, con todas estas iniciativas, se disminuye, pero por otro lado, por el crecimiento del negocio natural, se está incrementando. Entonces, este volumen se va a mantener hasta el 2017 y no hay forma. Yo recuerdo, Darío, en los años 90, se hablaba de las oficinas sin papel, pero esto no ha pasado y la verdad es que no va a pasar. No ha dejado de ser una buena idea o un buen deseo, ¿verdad? Porque el hecho de que, como te decía hace un instante, tengamos ya mails o el uso del correo electrónico, desafortunadamente persiste el hábito de la impresión, que por más que las organizaciones te digan evita imprimir este documento, o si tienes la oportunidad de no imprimirlo, no lo imprimas, la gente lo termina imprimiendo, sí, ¿no? Pero hay algunas medidas que se pueden tomar y algunas pueden ser realmente muy sencillas. Por ejemplo, el día de hoy en muchos estudios que hemos realizado en algunas organizaciones, las impresiones por ambas caras solo están entre el 3 y el 5%. Cuando se logran implementar prácticas, soluciones de software que involucran software, esto podría llegar a un 40 o hasta en un 70%. Por ejemplo, nosotros en nuestra oficina estamos imprimiendo 62% de impresiones por ambos lados. Eso puede reducir muchísimo todo lo que es el consumo de papel. Y esto es importante porque el día de hoy la industria de fabricación del papel, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, que son los principales, dentro de los países principales productores de papel, es la tercera industria más contaminante. A nivel mundial es la número 5 en cuanto a consumo de energía. Y a muchas personas se preocupan por la cuestión de la tala de árboles, pero realmente es algo que quizá no nos debería preocupar tanto porque todos los árboles que se utilizan para la fabricación de papel son bosques controlados. Sin embargo, la parte de generación de gases contaminantes de efecto invernadero es muy grande, pero sobre todo, Darío, la contaminación del agua.
¿Qué está haciendo México para adherirse a esas iniciativas internacionales a fin de procurar el mejor uso de las impresiones o una actitud más propensa a ser ahorrativo y cuidar el impacto en el medio ambiente? Sí, hay varias iniciativas en donde el gobierno ha instado a las organizaciones a que digitalicen, ¿no? Algunas normatividades el día de hoy obliga a las organizaciones a mantener cierta información digitalizada. Sin embargo, todavía creo que estamos un poco lejos de eso. Creo que, por un lado, las buenas prácticas de impresión, por ejemplo, imprimir dúplex, tener soluciones de software que no impriman inmediatamente. Una práctica común es que yo mando a imprimir y se me olvida recoger las impresiones o no las necesitaba y la información se queda ahí. El día de hoy, con estas soluciones que existen en el mercado, por ejemplo, mandan a imprimir y hasta que las personas no van, se autentican, dicen quiénes son y se imprimen, solo por esa actividad se puede reducir entre un 14 y un 22%. ¿Y esto qué tanto se está llevando a la práctica en México? Por ejemplo, lo de las impresiones dúplex, las dos caras sobre la misma hoja, ¿qué tanto se lleva a cabo aquí? Yo podría decirte, de las empresas que hemos identificado, el 90% no lo hacen, hasta después de las recomendaciones. Y estás hablando de empresas AAA, me imagino. Sí, y puede ser desde las pequeñas, que uno podría decir, bueno, está muy controlado porque pueden ser pocos dispositivos, pero eso pasa en las pequeñas, en las medianas y por supuesto en las grandes. Ahora, hablábamos de 3 trillones de impresiones anuales a nivel mundial. Sí. ¿México como cuánto imprime? Yo podría decir que estamos como en un 2 o 3% de ese volumen. De ese volumen. Así Ahora, es. hablamos ahí de oficinas. ¿Qué es lo que no entra justamente en el concepto de oficinas? Quizá una cantidad aún más grande, pues estamos hablando de la impresión de libros, periódicos, publicidad, diferentes materiales, incluso por ejemplo esto no incluye lo que se imprime dentro de las escuelas, pero digamos donde el día de hoy se está enfocando mucho la reducción y la optimización es precisamente en las oficinas, que es quizá un ambiente mucho más controlado y donde podemos tener un gran impacto. ¿Cómo puede contribuir Canon para justamente ensanchar o ahondar en la cultura del buen uso de las impresiones en nuestro país? Ahora que lo mencionas, cada vez que nosotros visitamos una organización, una empresa, una de las preguntas típicas es ¿cuánto imprimen? El 80% de las empresas, de acuerdo a un estudio de Gartner, y mi experiencia es quizá más que eso, la verdad es ¿Más que del 80? Sí, lo desconocen. Entonces creo que el punto de partida es conocer cómo están. Entonces una de las cosas que nosotros hacemos es identificar cuánto están imprimiendo, cómo están imprimiendo, quién imprime, para entender dónde hay oportunidades de mejora. Pero eso tendría que derivar, por ejemplo, en controles sobre los dispositivos de impresión. Así es. Que no cualquiera pudiera mandar imprimir lo que se le antojara, sino que hubiera una especie como de clave, un candado en donde tú puedas imprimir estrictamente lo que es necesario. Así es, que sería el segundo paso. Es primero entendemos cuál es el día de hoy, dónde están parados las empresas, cómo están imprimiendo, para posteriormente recomendar tanto las prácticas como el software. El software no es lo único, se necesita saber cómo utilizarlo. Entonces, por ejemplo, quién puede imprimir, quién no puede imprimir, qué cantidades se pueden imprimir. Por ejemplo, hay muchas personas que imprimen cosas personales dentro de la organización y todo eso se puede reducir. Digamos que en un ambiente que no está optimizado, un ambiente optimizado, podríamos estar hablando de ahorros de hasta un 40%. Y son ahorros económicos muy fuertes para las empresas, que me imagino que esto se constituye como que en una especie de barril sin fondo, ¿no? Sí. Por ahí se debe ir mucho dinero a las organizaciones empresariales, costos de impresión. Así es, principalmente el consumo de papel, pero también hay otros datos muy interesantes. Por ejemplo, el 80% de los equipos que están dentro de las oficinas están subutilizados. Hemos sido muy buenos vendiendo equipos y de repente hay, por cada 3 personas, 2 personas, hay una impresora. Eso quiere decir que son equipos que no están siendo utilizados al 100% y que siempre están conectados a la energía eléctrica. Entonces consumen energía, ese equipo que no está generando lo que debería generar. Entonces parte de lo que hacemos nosotros es buscar cuál es la mejor infraestructura. Por ejemplo, el día de hoy en ambientes optimizados, por ejemplo, podrían ser 20 usuarios por cada dispositivo. Exactamente. Que eso ha cambiado. Por ejemplo, antes eran impresoras de una sola función, solo imprimían. La tendencia el día de hoy es que se están usando multifuncionales precisamente para integrarles la función de digitalización. Pues qué interesante todo esto que nos compartes, David Tirado, gerente de servicios administrados de impresión de Canon Mexicana. Un gusto que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Muy buenas Mario, un placer. Buenas noches. Y también buenas noches a usted. Gracias por el favor de su atención. Le invito a que permanezca en Excelsior Televisión.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.